Muy bien acompañado, muy contento de que estéis los tres por aquí conmigo y en un día en el que hay muchos asuntos que tratar y seguimos sobre todo muy atentos a Oriente Medio con estas amenazas de Trump, con los mensajes de Irán que advierte sobre todo del papel destructivo de Israel y sobre todo con una cita clave, ¿no? Esperando ya mañana a la visita de Benjamín Netanyahu. Carlos, te quiero preguntar por esto, porque mientras parece que Irán y Estados Unidos empiezan a acercarse o al menos empiezan a negociar, ahora tenemos una visita inesperada. Tenemos a un Benjamín Netanyahu que busca todo lo contrario. Israel lleva décadas advirtiéndonos del supuesto peligro nuclear iraní. Desde los años 90 venimos viendo cómo hace este tipo de advertencias sobre un contexto que es enteramente falso. Técnicamente, tecnológicamente podría haber desarrollado energía nuclear para fines militares, pero sabemos que, como tantas veces hemos dicho, que no puede por cuestiones religiosas. Sea como fuere, Israel está obsesionada con atacar a Irán. Vimos lo que acaeció en junio en esa guerra de los 12 días, intentando no solamente atacar bélicamente a Irán, sino que este ataque supusiese un levantamiento interno. En estas semanas de enero vimos que invirtieron la intencionalidad e intentaron provocar unas revueltas para que justificase un ataque exterior, y de todo esto es consciente lógicamente Irán. Irán sabe que Estados Unidos no tiene la intención, en principio, si fuera dueño de sus decisiones, atacar a Irán, pero que se encuentra en una circunstancia Estados Unidos con respecto a Israel de ser rehén de la voluntad de Israel. Vimos cómo en el primer mandato Donald Trump no llevó a cabo nada de lo que está haciendo en este segundo mandato, y se pregunta Irán muchas veces por qué esos virajes, por qué esa diferencia entre el primer mandato y ahora. Y ha llegado a la conclusión hace mucho que es porque Estados Unidos se encuentra rehén, como digo, de la voluntad de Israel con respecto a Irán, por lo menos si no por otras cosas. Ahora ese viaje de Netanyahu, cuando las relaciones diplomáticas y los contactos diplomáticos directos e indirectos están empezando a tener visos de fructificar y llegar a un buen acuerdo, teme mucho Irán que ese viaje suponga reafirmar la condición de rehén de Estados Unidos con respecto a Israel y que modificase los acuerdos que pueden estar empezando a llegar Irán y Estados Unidos. Ante todo esto no es nada más que un consejo, no es ni siquiera, por supuesto, una amenaza ni una advertencia, es dejar palpable que Israel desea crear un orden de desgobierno, un desorden en la zona, incluso contra los intereses de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene algo que pudiera ser consecuencia de un ataque a Irán. De todo esto es lo que está advirtiendo, y esas declaraciones que se han hecho apuntan a este sentido, de cómo Israel puede influir en el sentido de provocar a Estados Unidos u obligar a Estados Unidos que ataque a Irán y que se desencadenase todas unas circunstancias que en nada beneficiarían a Estados Unidos, que asolarían la región y que al único que beneficiaría sería a Israel. Este es el sentido de esas declaraciones. Bueno, pues un momento de tensiones en Oriente Medio, un momento marcado por estas negociaciones en Omán del pasado viernes. Ayer Irán incluso abría la puerta a diluir el enriquecimiento de uranio, o sea que de alguna forma tendía la mano a Estados Unidos, y ahora estamos pendientes sobre todo de la influencia de Benjamín Netanyahu. Nos acordamos de la reunión de Mar-a-Lago, poco después vinieron las protestas, o al menos comenzaron a coger fuerza estas protestas. También nos acordamos de lo que pasó en junio del año pasado con una reunión de Netanyahu y un ataque posterior. Pues apenas unas semanas después. Juan Antonio, ¿qué esperas de esta reunión de Trump y Netanyahu y sobre todo cómo crees que puede afectar a estas tensiones con Irán? Vamos a ver, hagámonos la pregunta, ¿a qué va Netanyahu a ver a Donald Trump? Solo puede ir a una cosa, a intentar obligarle a que se implique en una guerra con Irán. No hay otra salida. Es decir, Netanyahu no tiene otra función que ir allí. Una cosa son los intereses norteamericanos, los intereses geoestratégicos, que afectan realmente a la geopolítica global, y que podríamos discutir claramente, pero eso no tiene que ver con Israel. Netanyahu va a Washington porque el objetivo estratégico del Estado sionista de siempre es un cambio de régimen en Irán, acabar con su programa nuclear, acabar con su programa misilístico
y acabar con el eje de la resistencia. Ya está, esos son los objetivos. Y cualquier negociación de Estados Unidos con Irán que pudiera llegar a algún tipo de acuerdo va en contra de los intereses de Israel. Y cuando hablamos de Israel hablamos también de los lobisionistas en Estados Unidos y la presión que se realizan sobre la propia Casa Blanca. No podemos obviar el informe recientemente aparecido, publicado con el asunto de los papeles de Epstein, ese informe del FBI que dice que Donald Trump está comprometido por el Estado de Israel, posiblemente por lo que pudiera haber en ese caso, ¿no?, que afecte a Donald Trump. Con lo cual, bueno, no creo que vaya a salir nada bueno de esta reunión. Vamos a ver si Donald Trump es capaz de resistirse, de pensar que puede haber algún otro tipo de salida. Y por lo demás, el resto son juegos diplomáticos. Es decir, Irán está preparada para afrontar una posible agresión. Estados Unidos sigue acumulando fuerzas, con lo cual lo de la negociación es de aquella manera. Siempre lo que ellos entienden de la paz a través de la fuerza, es decir, acumulo fuerza militar, y si no te avienes a lo que yo digo, a mi amenaza, pues entonces te golpeo, ¿no? Lo que pasa es que esta vez a lo mejor las cosas no le salen tan fácil y el riesgo es alto, tan alto que de momento el ataque fue abandonado, ¿no? hasta el día de hoy, después de que tantos y tantos analistas nos dijeron el ataque es inminente, ¿no? Es decir, bueno, los riesgos también sí son muy altos, ¿no? Y pensar que Irán pudiera bloquear el estrecho de Hormuz, atacar las bases norteamericanas en la zona, hundir algún buque norteamericano y lanzar contra Israel un ataque masivo, pues no veo dónde está el objetivo, vamos, es decir, cómo piensan sostener esa guerra y en base a qué, cómo piensan salir de ella. Hay que tener en cuenta que en el 12 de junio fracasaron en su intento del cambio de régimen en Irán. En el intento de golpe de Estado que se llevó a cabo cuando se iniciaron esas protestas económicas, también ha fracasado. Y de momento la presión está fracasando. Es decir, a día de hoy la presión está fracasando. Así que nada, bueno, pues a ver si Donald Trump es capaz de resistirse a las ambiciones belicistas de un Netanyahu totalmente desbocado y enloquecido, como toda la camarilla que le rodea, pero no apunta bien, ¿eh? Es decir, cada vez que se produce una visita de estas es porque la dirigencia israelí va a presionar a la Casa Blanca y hay mucho submarino de esa dirigencia israelí dentro de la Casa Blanca que pueden acabar convenciendo, presionando o llevando a Trump al borde de un conflicto militar, teniendo en cuenta que si esto fracasa, si Netanyahu fracasa en la visita a Washington, siempre le queda una carta, que es provocar un ataque a Irán, y cuando vean que no puede aguantar, como ocurrió en la guerra de los 12 días, eso obliga a Estados Unidos a intervenir. Es decir, y con lo cual estaríamos en una situación parecida a la de hace 6 meses, 8 meses. Bueno, pues en una situación desde luego parecida, con muchas cosas que nos recuerdan a lo que sucedió el pasado mes de junio, también nos recuerdan a lo que pasó con el ataque a Venezuela hace poco más de un mes, Eduardo, y sobre todo con un Netanyahu que al parecer va a enseñar a Donald Trump información de inteligencia que apunta al programa de misiles iraníes. Estamos hablando de estas negociaciones con Estados Unidos, ¿no?, que se supone que quiere hablar sobre todo sobre el programa nuclear, aquel que por cierto quedó destruido también en junio del año pasado, pero ahora ya no vale con el tema nuclear, sino que también se apunta al tema de los misiles balísticos. Así es. Quiero señalar algo que me ha parecido muy interesante de lo que acaba de decir Juan Antonio, cuando habla de Israel y habla de la dirigencia, porque tendemos a pensar que se trata de la iniciativa de una persona exclusivamente, que es Netanyahu, que pretende perpetuarse en el país indefinidamente con un estado de guerra, eludir unas elecciones y eludir unas responsabilidades legales que le están esperando. Creo que va más allá de esa persona. Es todo un grupo de personas muy influyentes, cada vez más numerosos en Israel. Pensemos que Israel es un estado confesional y eso significa que cualquier judío puede reclamar la ciudadanía. En los últimos decenios, los que lo han hecho procedían del este o procedían de Rusia, procedían incluso de África, ¿no? Personas bastante más fundamentalistas que los que fundaron el socialista Estado de Israel en sus comienzos. Bien, ¿esa dirigencia qué representa? Esa dirigencia representa una voluntad
de construir el Gran Israel. Y ese Gran Israel va desde el Jordán hasta Bagdad, más allá de Bagdad, hasta Teherán, ¿no? hasta el Éufrates y el Tigris. Durante años, la dirigencia israelí ha reclamado un papel más activo de Estados Unidos, hablándole de la amenaza de la fuerza nuclear de Irán. Bueno, eso ya no resulta creíble. Es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo. Lo ha repetido tantas veces que ya empieza a ser pues sospechoso. Con lo cual, el discurso ha cambiado. Y sí, ahora contamos que tienen unos poderosísimos misiles hipersónicos y que es el momento de golpearles porque no se nos puede pasar el arroz en este caso, o ahora o nunca. Para que eso ocurriera, tendrían que darse unas circunstancias que pues, Juan Antonio también ha señalado, es decir, que Israel tuviera su propio Pearl Harbor, que tuviese una situación de ataque o de situación defensiva insostenible que obligase a los Estados Unidos a intervenir. Hasta ahora Estados Unidos lo que ha hecho es desplegar una fuerza naval, presentarse por ahí y con sus servicios secretos, más los servicios secretos de Israel, aprovechar un descontento económico más que justificado por parte de los iraníes, e insisto en ese concepto económico. Es un país con 3 años y medio de sequía, que está pasando literalmente hambre, con una divisa muy atacada internacionalmente, pero nadie ha salido a la calle a cuestionar el régimen de los ayatolás, sino a decir qué pasa aquí, las cosas no pueden seguir así. Se han aprovechado diversas circunstancias como disensiones étnicas entre persas y el resto de las nacionalidades, etc. Y no ha salido bien. Ha fracasado ese intento de revolución desde dentro porque realmente es que no había quien los secundase, a pesar de que se han localizado decenas de miles de teléfonos para movilizar a la población, reparto de armas, una serie de cosas de las que se ha hablado y que tampoco se han negado, tampoco se han negado abiertamente. Esto ha fallado y ahora Estados Unidos está ahí pues un poco de convidado de piedra. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier paso que dé, los iraníes pueden hacer muchísimo daño en las bases que tienen en la zona. O sea, no les va a dar tiempo ni a contar hasta 10. O sea, los misiles hipersónicos van a caer en sus bases militares alrededor de Irán, en todos los países que lo circundan, ¿no? Con lo cual es una situación muy incómoda para Estados Unidos. Yo creo que Netanyahu va a ir nuevamente a apretar y espero que esta vez Trump se resista a meter la pata, porque realmente nos arrastraría a todos a un conflicto que nadie desea y que está a las puertas si alguien pierde la paciencia. Hasta ahora Irán no ha perdido la paciencia, pero la paciencia, como todo, tiene un límite, ¿no? Y puede llegar un momento en que de la asfixia se pase al combate. Siempre, y eso siempre se enseña en estrategia militar, hay que dejar una salida a tu enemigo si no quieres que luche hasta la muerte, y cuando alguien lucha hasta la muerte te aseguro que suele hacer bastante daño. Yo creo que esa es la situación y espero, y pido por ello, que de la reunión entre Netanyahu y Trump no salga absolutamente nada en términos bélicos.